Como cada viernes, Gustavo Almaraz, nuestro analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto Bien, saludarte. Gaby, ¿tú? Encantada. Pues encantado igual de estar aquí contigo, como siempre. Importante lo que va a suceder el domingo. Lo que yo quería platicar contigo hoy, Gaby, es cómo quedaría el mapa político si las cosas cambiasen en algunos estados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el PRI pierde las 3 gobernaturas? En 2 de ellas nunca ha habido alternancia, es decir, nunca ha habido alternancia en el Estado de México ni en Coahuila. Nayarit sí lo ha habido. Pero para darte algunos datos, Gaby, tienes tú que al inicio de este sexenio el PRI gobernaba 20 estados. Hoy, como llega a esta elección, tiene 15, el PAN tiene 6 tenía 6 y llega con 8, el PRD 2 y llega con 4, y ahorita hablamos de las alianzas y el gobernador independiente y el estado que gobierna el verde ecologista. Si el PRI pierde las 3 elecciones, se va a 12. Se va a 12 gobiernos que va a tener en su poder, gobiernos muy importantes, algunos de ellos sin tener, es decir, no tendría en sus manos Veracruz, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, que son lugares en donde más se concentra el voto. Sí, totalmente. Si el PAN gana Nayarit y Coahuila, se iría a 10 gobiernos más sus 3 alianzas. Entonces, por primera vez un partido, vamos a decir, de oposición, gobernaría más estados que el PRI en la historia de este país, en la historia moderna de este país. Lo que te quiero decir, Gaby, tendríamos un reacomodo del mapa político electoral bastante importante, ¿no? Fíjate qué interesante, Gustavo, porque estamos hablando de que este próximo domingo podrían salir a votar, que yo creo que lo más importante es vencer el abstencionismo. Salieron a votar poco más de 19 millones de personas. El Estado de México simplemente contempla 10 millones de estas por su padrón electoral. Por eso es tan importante y por eso de ahí lo que tú también nos decías de una posible reconfiguración. Ahora, 19.1 millones de personas saldrán a votar, pero yo sí quiero aclarar que el principal objetivo es vencer la apatía y el abstencionismo. Pues habrá que ver, exacto, ¿no? Tuvimos récords en las elecciones del año pasado, hubo estados en donde el abstencionismo fue relativamente bajo porque en Chihuahua la gente salió a votar, en Tamaulipas la gente salió a votar. Pero estos datos que tú estás diciendo ahorita, Gaby, esos son los datos relevantes en términos de la cantidad de gente que puede salir a votar, pero la cantidad de gente que vas a gobernar o vas a dejar de gobernar como partido político. Claro. Por eso, si nosotros vemos el mapa de la República, el gran perdedor ahorita en estos tiempos ha sido el gobierno de la República o su partido, vamos a decir, en el poder, ha sido el gran perdedor porque lo que te decía, empezó con 20 y pudiese en el 2016 quedarse con 12 gobiernos en la bolsa, ¿sí me explico? Entonces, sí hay un reacomodo importante de ese mapa político. El PAN podría acceder a más estados a través de alianzas, a través de yendo solos, y tenemos un gobernador independiente y un gobierno verde que es el de Chiapas. Yo digo, la moneda está en el aire porque no hay ninguna, absolutamente ninguna casa encuestadora que hasta el momento pueda decir que tiene un termómetro confiable, porque lo dicen, sí, no. Pero a la mera hora ya vimos que los ciudadanos le están mintiendo a las casas encuestadoras, no importa el método, lo cual también es interesante. Cuando se llevaron a cabo las elecciones en el Estado de México para elegir al actual gobernador, hubo un abstencionismo del 52%. Así es. Como tú bien dices, llegas a gobernar a un grupo de población que te eligió entre muy pocas personas, ¿no? Bueno, eso ya lo dijimos en otro programa que estuve aquí contigo, Gaby. Al final del día, prácticamente vas a gobernar. El que gane el Estado de México, Coahuila, Nayarit e incluso el próximo presidente de este país va a ser votado más o menos por ahí del 25% de la población. Wow. Por eso es importante hablar de los gobiernos de coalición o incluso algún tema que a mí no me gusta mucho, pero es la segunda vuelta, ¿sí me explico? Entonces, eso te elevaría, por supuesto, la capacidad tuya de representatividad. Entonces, claro, hoy me detengo un poco en los números priistas porque son quienes gobiernan estos 3 estados. Efectivamente, las encuestas, vaya, no le han atinado a nada, o muy pocas le han atinado exactamente a lo que va a pasar. La gente está escondiendo su voto. Hay un buen número de gente que rechaza ciertos partidos políticos y hay un buen número, como el 20%, en el Estado de México que no ha decidido su voto o que lo está escondiendo. Entonces, habrá que ver qué pasa, pero lo que sí va a suceder, Gaby, es el domingo se reconfigura el mapa político de México
de nueva cuenta. Y va a ser muy interesante platicar de esto contigo el siguiente viernes, en 8 días. Que no voy a estar. No vas a estar. Bueno, si quieres en 15 días. Sí, bueno, sí ya que ya hemos hecho el análisis. Bueno, si me dejan conectarme por teléfono, sí puedo estar por aquí. Claro que sí, mi querido Gustavo. Gracias por esta información. Gracias a ti, y bueno, pues Gustavo Almaraz, como siempre, haciendo este análisis político los viernes aquí para Titulares de la Tarde.